next presentation is the first presentation in relation to artificial intelligence. The title of this presentation is Inteligencia Artificial Interdisciplina y Comunicación desde la Antropología Visual, with the participation of two colleagues of Anáhuac University, Ciudad de México, the director of the Research Center, Rebeca Iliana Arevalo Martínez, y como segundo autor, el doctor Rogelio del Prado Flores, que está aquí presente a aquí. Tratas de respetar el tiempo máximo de 15 minutos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar en español, pero hemos hecho la presentación bilingüe en inglés y español para que pueda comprenderse mejor. Bueno, nosotros hicimos una investigación que atiende a una necesidad que nuestra universidad, al menos, no sé si en todos, es un tema relevante en este momento, que es la inteligencia artificial y cómo los jóvenes están aprendiendo de ella y cuáles son las reacciones, en este caso que logramos captar, que tienen al enfrentarse a ella. Bueno, la inteligencia artificial, como todos sabemos, pues ha venido desde hace muchos años incorporándose a nuestra vida, y en este sentido, pues en las carreras de comunicación creemos que es importante que se aborde desde una perspectiva crítica y que se haga un esfuerzo por entender las ventajas, pero también las implicaciones que tiene y que puede generar para los estudiantes. Sin embargo, bueno, coincidimos con estos autores de que sigue estando ausente como una asignatura dentro de los planes de estudio, como un aprendizaje formal, y esto al final también creemos que desde un enfoque interdisciplinario sería muy relevante que se haga para que pueda tener una mejor forma de entenderse, de aprovecharse, pero también de cuestionarse hasta dónde debe llegar. En este sentido, hicimos una investigación a partir de la antropología visual para analizar cuáles eran la percepción y las reacciones corporales que tuvieron un grupo de jóvenes universitarios al estar dialogando con respecto a este tema. El tema central del diálogo que generamos con ellos era la interacción con la inteligencia artificial, y bueno, vimos esto en dos escenarios que ahorita voy a comentar. Hicimos un levantamiento de esta información en dos escenarios, como digo, en un salón y en un espacio exterior. Hicimos un video a través de cámara participativa con un registro consensuado de los participantes para estar en ello, y hicimos una serie de preguntas que les voy a mostrar a continuación. El análisis de los datos tuvo varias categorías, que fue comunicación, inteligencia artificial, interdisciplinariedad y la parte de formación como investigadores. Hicimos una revisión de análisis de sentimientos y también de algunas otras expresiones corporales para lenguaje, signos performativos, etc. Hicimos una primera batería de preguntas que tuvo que ver con un espacio más formal, que era el salón de clases, y que tiene aquí las preguntas en la pantalla. En este sentido, lo que se les pidió es interactuar con el chat GPT y hacer estas mismas preguntas con sus palabras al chat y empezar a ver lo que el chat comentaba y entonces hacer la interacción con ellos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos a partir de esta serie de preguntas. Y después pasamos a la segunda fase, donde era un espacio abierto de la universidad y se hicieron otro tipo de preguntas mucho más personales, como estas, ¿no? Preguntarle al chat por qué eres mejor que yo, ¿no? ¿Por qué puedes hacer una investigación más sencilla tú? Dame los pasos para hacer una tesis, en fin, cosas que fueron un poco más cercanas a algo coloquial, con la finalidad de ver qué pasaba. Fuera de nuestra universidad para aprender métodos visuales, creo que ninguna de las nuestras salió ahí en el chat, porque finalmente pues está programado por personas que no pertenecen a nuestra comunidad académica, pero bueno. Y al final tratamos de entender en uno y otro espacio cuál era la aproximación que se tenía a esta técnica. Y bueno, aquí algunos de los resultados. No sé si se va a escuchar. Creo que debí poner el video.
Pero, vamos a escuchar y vamos a ver. Gracias. Sans solution. En bas, tu cliques sur le solution. Réaction. Non, c'est pas. Non, c'est pas le champ. C'est casse. Voilà pourquoi il ne faut pas changer d'enregistrement. Bueno, vamos a verlo sin sonido, no lo vemos, pero lo que hicimos fue, como dijimos, un análisis de emociones y también un análisis de la kinésica, de la proscénica, de los elementos del paralenguaje, etc. Y bueno, lo que fuimos encontrando es que en este espacio que era el salón, hubo, digamos en términos generales, una identificación de mucha formalidad, de poca expresión corporal, salvo excepciones, una alusión mucho más hacia el tema de lo que para cada persona significaba desde un punto muy académico y muy controlado. Sin embargo, también notamos algunos aspectos de enojo y de cierta neutralidad, o sea, la emoción estaba como sin emoción, ¿no? Era mucho, bueno, pues vamos a hacerlo y colaborando con nuestro ejercicio y las preguntas y demás, pero sin mostrar mucho más allá. En la parte que empezamos a tener un poco más de reacciones fue cuando tenían las preguntas de los temas de investigación, de la formación de investigadores, tipo de sugerencias que empezó a dar la inteligencia artificial, empezaron a generar algún otro tipo de reacción, un poco más, digamos, reactiva y a la defensiva. En el diálogo que ahorita no vemos, pero que no escuchamos, mucho estaba referido a, pero nunca van a ser mejor que nosotros siempre vamos a estar en mayor posibilidad de lo que la tecnología nos pueda decir, vamos a seguir teniendo el control, etc. En esta parte. Y luego tuvimos con todo esto es un análisis ya en particular de estos momentos, y tuvimos más adelante la segunda fase que les comentaba que era mucho más personal y con otra batería de otro tipo de preguntas. Aquí conforme avanzó el ejercicio se fueron soltando un poquito más, sin embargo seguía siendo una forma más rígida de plantearse las preguntas. Después cuando fuimos al espacio externo, bueno, además que la disposición del lugar también eso influyó, ¿no? Interrumpía mucho más la comunicación. Lo que notamos fue que ya se empezaron a incluir sus propias experiencias, sus propias anécdotas, y aunque hicimos el mismo ejercicio de hacerlo a través del celular y hacer esta interacción, ya los gestos y el paralenguaje, etcétera, fue ya de otra manera mucho más evidente, ¿no? Ya estaban en otra tónica dentro de esta conversación. E incluso las reflexiones que ellos hacían ya eran mucho más altas en el sentido de cuáles eran la postura más crítica respecto a la inteligencia artificial y mucho más sentido. Bueno, entonces como análisis de todo esto, pues sí creemos que la postura crítica estuvo, digamos, presente dentro de esta investigación.
si hay una conciencia de los límites que puede tener este tipo de herramientas para su formación como investigadores o como expertos en comunicación. Sin embargo, también esto digamos que se pudo notar en expresiones mucho más neutrales dentro de la fase que hicimos al principio en el salón versus al espacio exterior, como dijimos, y también reconocieron el potencial que tiene como herramienta, pero siempre enfatizando que no va a sustituir a las personas y el trabajo del investigador. Hubo ciertos patrones similares dentro de los estudiantes, que como ven eran diversos, de edad, de perfil profesional y personal, y sin embargo tuvieron, en cuanto a la kinésica en su interacción, siempre posturas mucho más cerradas, mucho más apretadas, algunos de ellos incluso brazos cruzados, poca comunicación no verbal. En contraparte, cuando ya empezaba el diálogo y la reflexión, pues estuvieron mucho más abiertos, como ya decía, con ilustradores incluso en sus movimientos mucho más enfáticos. En cuanto a los signos performativos que se analizaron en los rostros, se observó que en la primera parte fue neutral, con incluso aspectos de desprecio, de sorpresa, y en la parte ya más libre del diálogo pues se notó esta parte mucho más neutral, pero incluso ya en ojo al trasladarlo al ámbito personal y hacer reflexiones dentro de su propia persona y de las implicaciones que les tenía para ellos esta inteligencia artificial. En cuanto al análisis de contenido que hicimos sobre el diálogo, sobre ya la parte verbal, digamos, no solo de la parte corporal, sí creemos que hubo una, es decir, si hay la conciencia de una amenaza dentro de la inteligencia artificial, no hemos pasado la barrera de sentir que puede sustituirnos, y eso creo que es algo de lo que, hablando de lo que al principio mencionaba, que se debe de incluir como una formación realmente formal dentro de los planes de estudio para que el abordaje que se haga pueda ser mucho más interdisciplinario y se pueda hacer una forma más integral de cómo aprovecharlo. Bueno, también creemos que genera este tema mucha emotividad, no es algo que nos sea ajeno, y esto se notó aquí en la correlación que hubo entre la comunicación no verbal y verbal dentro de los participantes de estos estudiantes de posgrado. Ya hablamos de las locaciones y el contraste que esto nos provocó, y también, bueno, dentro de las conclusiones creemos que deberíamos, de las invitaciones, pues integrarse otro tipo de espacios, otro tipo de preguntas, ahora ya no referidas a eso, sino con otro tipo de otra batería que sea a lo mejor mucho más amplia y que puedan tener también a lo mejor alguna levantamiento individual, como finalmente eso fue en grupo, pues el tratar de decir lo correcto a veces limita la expresión de las personas de su pensamiento real. Y bueno, de esto se generó en nuestro centro de investigación. Bueno, aquí nos van a estar escuchando estos días varias veces, pero se hizo un sitio web donde pusimos los proyectos para quien quiera ver. Bueno, eso es un video de nuestra universidad. Y bueno, los diferentes proyectos que iremos presentando, ya estuvo hace un rato el doctor Ricardo, al otro estará alguien más y así. Bueno, hicimos el sitio para tratar de, si alguien está interesado en conocer un poquito más de nuestros proyectos y ver los videos, escucharlos como ahora no se pudo ver en este caso. Y bueno, conocer un poquito más de cada uno están en este sitio que creamos para este congreso. Bueno, gracias.